¿Cuántos recuerdan la prédica de Esther? ¿Se acuerdan la prédica de Esther que hicimos un repaso rápido de todo el libro de Esther? Fueron como 8 capítulos que lo prediqué en 40 minutos y sacamos muchas enseñanzas. Hoy quiero seguir compartiendo sobre aquel hombre que vimos la semana pasada, en el cual el Señor dijo: no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque yo no miro lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. En Hechos dice: he hallado a David, hijo de Isaí, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hoy vamos a seguir hablando de David, un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, que tenía un corazón no emocionalmente conforme al de Dios. No solamente ese, sino que en el libro de los Hechos nos aclara que David tenía un corazón conforme al de Dios porque iba a hacer todo lo que Dios le pedía que haga. Era un corazón obediente. Y nos quedamos con parte de la historia. ¿Se acuerdan que David era un desconocido, que nadie lo conocía, que cuidaba las ovejas del padre, que su familia lo trataba como diciendo: bueno, ¿qué nos puede dar? ¿Qué puede hacer? Era una persona que no tenía mucha atención de la familia, ni era muy bien tratado por la familia. Es más, era más bien menospreciado. Era más bien una persona menospreciada que nadie tenía en cuenta. Pero la palabra de Dios es muy lindo porque cuando vemos la historia de un hombre de Dios, vemos lo que ellos no ven. Y sabes una cosa, entre líneas, hay muchas cosas de vos que vos no ves, pero Dios ve. Hay muchas capacidades, hay mucho de Dios en tu vida que vos no ves, pero Dios ve. A David nadie lo buscaba, lo dejaban tirado con las ovejas, nadie le proveía comida, nadie le proveía sustento, nadie se interesaba por él, pero él aprendió a vivir en esos ambientes donde nadie se fijaba en él. Él aprendió a poner su vida en Dios y dice que ¿se acuerdan cuando fue lo de Goliat? David fue hasta ese lugar por obediencia, porque el padre le dijo: anda a ver a tus hermanos que están en la pelea, llévale unos quesos, llévale algunas masitas ricas de la panadería a los jefes del ejército para que a tus hermanos no lo pongan adelante, los pongan atrás. Era muy inteligente Isaí, porque llevaba regalos para que a sus hijos no lo pongan adelante porque morían los que estaban adelante. Entonces cuando David llega con los quesos, la leche, las masitas, ahí al campamento donde estaban todos temerosos. Temeroso el pueblo de Dios, que supuestamente era el pueblo del Dios Todopoderoso, pero ellos estaban temerosos porque un paladín, un gigante de casi 3 metros que tenía un casco que pesaba 57 kilos, se enfrentaba con ellos de palabra. Y acá hay otra enseñanza, que el enemigo los corría o los atemorizaba sin hacer nada, poniendo una palabra en los corazones de ellos, diciendo: ¿quién se va a enfrentar conmigo? Acá nadie puede enfrentarse conmigo. Y todos lo escuchaban y lo veían. Dice que cuando llegó David y escuchó esas palabras, algo natural pasó en él, que quiso ir a pelear contra ese hombre, porque no estaba desafiando a la gente, sino que estaba desafiando al Dios de Israel. Y por primera vez en el capítulo 17 de Primera de Samuel se nombra a Dios. Eso significa que cuando alguien carga a Dios, cuando alguien tiene una comunión con Dios, Dios nunca se va de su boca. Y todo lo toma como de parte de Dios, y todo lo enfrenta con Dios, y todo va hacia adelante con Dios. Claro, cuando lo vieron menudito, sí, debe haber sido así, una persona así, más o menos flaquita, 17, 18 años, pesaba 50 kilos, el casco de Goliat pesaba 57, venía todo así medio... Lo único que dice la Biblia es que era lindo, que era un chico lindo, ¿sí? Del buen semblante, de lindos ojos, que sabía tocar el arpa. Pero cuando llegó ahí, él se transformó.
Y hay otra enseñanza ahí, y es que cuando cada hijo de Dios es atacado por el enemigo, los hijos de Dios se transforman en guerreros de Dios. No lo toman personal, sino que se levantan, y es un desafío para eso. Él llegó, le quisieron poner la armadura de Saúl y ¿qué dijo David? ¿Se acuerdan? A mí no me queda esta armadura. Nunca peleé con esta armadura. ¿Por qué no peleó con esa armadura? Porque vos no tenés como David que pelear con las armas que tienen otros. Vos tenés que pelear con tus armas. ¿Qué es lo que te funcionó siempre? ¿Orar y ayunar? Esa es tu arma. ¿Qué te funcionó siempre? Proclamar y declarar y leer la Biblia, tenés que hacer eso. ¿Qué te funcionó siempre? No sé, no dejar de congregarte y pedir ayuda, seguí haciéndolo. David dijo, esta armadura me vuelve medio torpe, me parece que me voy a tropezar. Y Saúl le dijo, ¿y qué tenés? Y no, tengo una onda, viste, cazo pájaro, rana. Con eso vas a matar al... Y también tengo otras cosas. Y David se fue así, ¿confiando en quién? ¿En él? No, confiando en Dios. Otra gran enseñanza que vimos de David. Un chico desconocido que Dios conocía y que siempre se enfrentaba a sus enemigos. Cuando Saúl lo vio le dijo, no, vos no puedes hacer nada. Y él le dijo, no, rey, yo cuando venían los leones, el oso a comer las ovejas de mi padre, yo los perseguía, los mataba, lo agarraba de la quijada. La quijada es más grande que... ¿Alguna vez vieron un león? Un león debe ser así de alto. La cabeza debe ser así. Y la boca la debe abrir así, más o menos. La quijada debe ser más grande que esto, la parte de abajo, la mandíbula. Y él dice, lo agarraba de la quijada. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Porque ojo, porque a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, no le toques lo que le pertenece, porque él va a estar dispuesto a hacer cualquier cosa por eso. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios hay acá? Que no van a dejar que Dios le toque lo que son de ellos. Otra lección de David. Va, David, siempre el enemigo se va a burlar de vos, de tu condición, te va a decir lo que no podés hacer, pero vos tenés que confiar en lo que Dios puede hacer, no en lo que vos podés hacer. Vos y yo no podemos hacer nada, es más, no hacemos nada. Cuando queremos hacer algo lo empeoramos, ¿no te pasa eso? Yo aprendí algo, no hago nada sin oración. No hablo con nadie sin oración, porque ya entendí que cuando hablo con alguien sin oración, meto la pata. Digo lo que no tengo que decir y lastimo al hermano, a la hermana, a Emilia, a las nenas, a cualquiera. Entonces David fue, ya conoce la historia, cayó, le cortó la cabeza. ¿Y qué pasó con David? David empezó a obtener mucha fama. De un día a otro se convirtió en uno de los guerreros más importantes del pueblo de Israel. Todos los ojos en Israel fueron a David. Era el Salvador. David era un tipo de Cristo. Era un Salvador. Y esto escribe David en el Salmo capítulo 25, versículo 1 y 3. Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. ¿Qué dice David? Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. David tenía un ADN, tenía algo integrado, algo diferente a los demás. David tenía una fe que traspasaba cualquier cosa. Era increíble. Era una cosa muy poco vista y que a nosotros nos va a enseñar en esta mañana a ver la otra parte de la historia de David. Por eso quiero compartirte este texto, porque este texto es la introducción de una vida que cuesta seguir al Señor. A David le costó mucho seguir al Señor. Perdió familia, perdió tierras, perdió amigos, perdió personas, perdió por un momento en un lugar donde habitar. ¿Por qué? Por seguir al Señor. Por eso dice, hoy les quiero compartir la historia, si querés sacalo, le quiero compartir la historia. Después del 1 de Samuel 17 viene el 1 de Samuel 18. ¿Sí? Y quiero hacer un repaso de 1 Samuel 18 a 1 de Samuel, si Dios me lo permite en esta mañana,
a 1 Samuel 24. Quiero que juntos veamos a este hombre pelear con sus enemigos y pelear contra su propia vida, para que Dios haga algo en él. Dice la Biblia en 1 Samuel 18, yo voy a hacer un repaso. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 18, que la fama de David se extendió, yo te lo voy a ir nombrando, después ustedes lo pueden leer. David extendió su fama por todos lados y fue tan importante la vida de David que el hijo del rey Saúl se hicieron amigos muy íntimos, personas muy cercanas, ¿sí? En el cual, no lo iba a decir, pero lo voy a decir porque lo necesitamos como iglesia esto. Dice 1 Samuel 18, si querés ponerlo, búscalo, sí, con tranquilidad. Dice que Jonatán, cuando habla de la amistad, Jonatán hace algo por David que tenemos que hacer entre nosotros. Dice que Jonatán, cuando lo ve, se da cuenta que hay un respaldo de Dios en su vida, y Jonatán le dice: yo quiero ser tu amigo, y le da su espada, le da su arco y le da su talabarte, le da las 3 armas que Jonatán sabía manejar. Muy bien, versículo 4, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas tuyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Esto que leemos acá parece algo normal, pero no era normal, porque Jonatán lo que estaba diciendo es: yo quiero tener una amistad con vos y te quiero mostrar que te puedo lastimar con mi espada, con mi arco y con mi talabarte. La espada todos la ven, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer una amistad, David se encuentra que después de matar a Goliat era famoso y que todos se acercaban a él, pero Jonatán se acercó a él para ser un verdadero amigo y realmente lo ayudó. Dios lo utilizó a Jonatán para que David sea guardado por Dios. ¿Pero por qué? Porque Jonatán, entre paréntesis, quiero compartir esto, le entregó su espada, su arco y su talabarte. Y esto en la iglesia es muy importante, entre paréntesis lo digo, que hagamos amistades y vivamos como hermanos, entregando nuestra espada, nuestro arco y nuestro talabarte. Porque el enemigo nos va a tentar en algún momento a dividirnos, a destruirnos, a herirnos. Y eso es algo muy importante que después se vuelve en una división o en un problema. Cuando Jonatán le entrega su espada, todos ven la espada, ¿no? Hay personas que entre la iglesia, entre en el trabajo, vos ves que tienen mal humor y eso es la espada, ¿o no? Vos ves que te puede lastimar con eso, con su palabra. Entonces, cuando está enojado, no decís nada porque te puede, si lo pinchás, ¿qué pasa cuando alguien está enojado? Explota. Entonces, Jonatán le mostró su espada, su arco, y lo que le mostró era algo que lo podía lastimar, que es el talabarte. El talabarte era un cuchillo, quiero mostrarlo acá, el talabarte era un cuchillo. Dicen que para llegar a mi corazón necesitan algo que pase mi mano. Y Jonatán tenía un cuchillo que no traspasaba o que no era profundo para matar a sus enemigos. Tenía un cuchillo que era el talabarte, que era para que el enemigo quede desangrando, que quede sufriendo, que quede, ¿no? Como que quede sufriendo herido. Y cuando Jonatán le da el cuchillo a David, el talabarte, le está diciendo: David, yo no solamente te quiero, te muestro mis herramientas y te muestro mi talabarte para que sepas que yo nunca te voy a lastimar y te voy a dejar desangrando. Podés contar conmigo, podés abrir tu corazón para que yo... ¿Cuántas veces hemos abierto nuestro corazón y lo han lastimado? ¿No? Qué importante es que tengamos la actitud de Jonatán entre nosotros como hermanos para no lastimarnos. Es un paréntesis lo que quiero decir, porque bueno, es importante para nosotros como iglesia poder crecer y saber también que como podemos ser de bendición, también podemos ser de ¿qué? O podemos lastimar al otro. Por eso tenemos que saber tratarnos y saber amarnos. Dice que David en Samuel 18, me estoy poniendo lento y quiero ir más rápido, David
hizo amistad con Saúl, después, con Jonatán. Lo otro que vemos en Samuel 18 es que Saúl no deja que David se vaya de la tierra o del palacio de él. Lo otro que empieza a suceder es que, claro, como David se queda con Saúl, cuando Saúl salía a caminar, David salía con él y dice que empezaron los cánticos. ¿Se acuerdan de esos cánticos? Saúl mató a miles y David mató a sus 10.000. Miren lo que empieza a pasar con la vida de David. Versículo siguiente. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David: 10.000 le dieron a David y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Acá empieza a cambiar la vida de David. De esa gloria de matar a Goliat, de esa gloria de ser una persona de bendición, empieza a tener problemas con el rey y el rey empieza a tener la envidia. Eso lo vemos en 1 Samuel 18. Desde que David se acercó a Saúl, un espíritu malo lo inquietaba a Saúl. ¿Por qué? Porque donde hay un verdadero hijo de Dios, inquieta el mundo espiritual alrededor. Llegás vos y ponen todo cara mala, todos se empiezan a quejar. ¿Por qué? Porque eso identifica de que vos estás lleno de Dios y que hay una situación ahí. Dice en 1 Samuel 18, dice que mientras David tocaba, ministraba a Dios, Saúl se ponía peor y agarraba la lanza que tenía y se la tiraba a David para querer matarlo. Es decir, él pasó de ser una persona, un héroe, a pasar a ser una persona maltratada, rechazada. Eso pasó en 1 Samuel 18. ¿Cómo estaba cambiando la vida de David, no? Como la nuestra, que llegamos con la bendición de Dios, con el primer amor, y de repente, ¿qué sucede? Los que antes nos bendecían, ¿ahora qué? ¿Qué está pasando con David? Dice, mire, y le arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David, ¿qué hizo? La esquivó 2 veces. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Agarrar lo que nos dicen? ¿Tomar de en serio lo que nos dice el enemigo? ¿O qué tenemos que hacer? Esquivar, en oración. ¿No? Porque agarramos todo, somos una esponja. ¿O no? ¿No les pasa eso? Hay temporadas que sos una esponja, donde agarrás todo lo malo. Después, todo Israel amaba a David y Saúl sabía que David estaba con Dios. Saúl sabía que Dios estaba con David. Hasta ahí vemos lo que sucedió. Y por último, ya Saúl hacía planes para matar a David. Miren cómo cambió la historia, de un capítulo a otro. ¿Sí? ¿Por qué les quiero compartir esto? Porque esto es un poquito lo que nos pasa a nosotros y lo que vamos a tener que enfrentar. Cuando Dios te use, cuando Dios te levante, cuando... ¿Pero qué era David? Era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿se acuerdan? No significa que las luchas lo... No, David, ¿qué dijo cuando le tiró la lanza? Dijo, no, yo no voy más acá. No hago más esto. No, se cayó y siguió adelante. Vemos en el capítulo 19, es muy fuerte lo que vemos. En el capítulo 19 dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para que matasen a David. ¿Qué pasó con David? ¿No tenía fama? ¿No era un hombre de Dios? Dios no estaba con él, no era un ungido del Señor, pero ¿qué le pasó? Cambió todo de un momento a otro. Y sin embargo, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David, versículo 2, diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Pues sí, ¿qué pasó con David? Si David era bueno, le tocaba el arpa, mataba a sus enemigos. ¿Qué pasó? Pasó que los planes del diablo se empezaron a meter en la vida de David y quisieron detener lo que David estaba haciendo. Otra cosa que vemos en 1 Samuel 19 es que casi nuevamente Saúl lo vuelve a alcanzar con una lanza y lo vuelve a clavar en la pared, o casi lo logra. Lo otro es que Saúl hacía planes para matar a David. Todo eso era lo que le rodeaba a David. Problemas, dificultades. El rey había puesto sus ojos en él para matarlo y destruirlo. Es más, la quiso casar con una de sus hijas.
¿Para qué? Para tenerlo cerca y después, pero Dios lo guardó porque se casó con otra persona, pero después le presentó a otra hija. ¿Para qué? Para que David se case con ella y ¿para qué? Para destruirlo desde adentro. David acepta porque le pone un desafío para poder ganarse a su hija, que era matar a 200 filisteos y cortarle el prepucio de 200 filisteos y traérselo a David. Era una locura. Y David, como estaba loco, por Dios, por los desafíos, y tenía fe, fue y lo hizo. Y Saúl se ponía peor porque Dios estaba con David. Tremendo, ¿no? Lo que pasó. ¿Y saben lo que sucede cuando no lo puede detener? Saúl manda a sus mensajeros y les dice, ¿dónde está? Y lo buscan donde está. Y su hija Mical, que era la esposa, le dice, levántate y andate porque mi papá te está buscando para matarte. Dice, pero ¿qué hice yo que me quieren matar? ¿Qué hiciste vos que te está pasando todo? ¿Por qué te pasan todas las cosas malas? ¿Por qué nos pasa todo lo malo? ¿Qué estamos haciendo que nos pasan tantas cosas malas? Es que el enemigo quiere detener tu vida, tu propósito y las bendiciones de Dios. Y hay una gran enseñanza acá, porque todos querían matar a David, pero no pudieron. Después nuevamente, como los mensajeros no lo encontraron a David, habló con su hija y le dijo, ¿dónde está David? Está durmiendo acá, está enfermo. Y lo mandaron a buscar de nuevo y que había una estatua. Y la hija, por eso se va empeorando la historia, porque si tu vida se está empeorando, dale gloria a Dios, porque Dios va a hacer grandes cosas. La hija le dice, no, me pidió que ponga una estatua y se fue, porque si no me iba a matar a mí, le dijo a Saúl. Y Saúl, ¿cómo se puso? Peor. Era mentira. Mical le mintió al padre para zafar del problema. Eso es lo que sucedió en 1 Samuel 19. Miren lo que pasó en 1 Samuel 20. Se encuentra con Jonatán y David le comparte su profunda preocupación. Ya vamos a llegar a la parte que yo sé que ustedes quieren. Pero miren lo que dice en 1 Samuel 20, versículo 1. Después David, ¿cómo estaba David? Estaba en su casa calentito con una estufa, no, estaba huyendo constantemente. De Naiot en Ramá. Y vino delante de Jonatán, y miren lo que le dice David. ¿Qué he hecho yo? Esta palabra es fuerte. ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me pasa todo esto si yo no hice nada malo? David no entendía por qué era por la presencia de Dios. No entendía David por qué le pasaba eso. Jonatán después se compromete a que nada malo le iba a pasar. Saúl se enoja, miren, versículo 30. Saúl se enoja con Jonatán. ¿Saben por qué? Porque se da cuenta que Jonatán estaba encubriendo a David. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, le dice, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? El próximo versículo. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo acá, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? El próximo versículo. Entonces Saúl le arrojó la lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto para matar a David. Es decir, estaba tan sacado Saúl que quiso matar a su propio hijo que encubría a David. Esta era la vida de David. ¿Cuántos? El hombre conforme al corazón de Dios. No tenía casa, no tenía nadie, estaba solo, estaba huyendo. ¿Saben qué? David sería hoy, al día de hoy, una bomba de tiempo. Nadie quería estar con David. Porque lo dice 1 Samuel 21. Cuando David huye de ahí, ¿saben a dónde va? A la ciudad de los sacerdotes. ¿Se acuerdan esa parte? 1 Samuel 21.
David no sabe a dónde huir y se dirige a la ciudad de los sacerdotes. David llega a la ciudad de los sacerdotes sin nada, no tenía para comer y no tenía ningún arma. David estaba asolado, sin nada. ¿A veces te sentís sin nada? Y llegó a ese lugar y le dieron el pan sagrado. ¿Se acuerdan que le dieron ese pan sagrado? Que no lo podía comer cualquiera, porque tenías que estar en santidad, pero como David estaba bien con el Señor, lo pudo comer. David le pidió el arma, porque en ese lugar, en esa ciudad, se guardaba la espada de Goliat como un trofeo, ¿sí?, de David, del pueblo de Dios, en la ciudad de los sacerdotes. Y David le pide la espada de Goliat. Pero en medio de ese lugar había un hombre que se llamaba Doeg, el edomita, que no era del pueblo de Israel, y lo vio a David que estaba en esa ciudad. ¿Y saben quién era Doeg? Era un siervo de Saúl. Así que David sabía que iba a haber problemas. Después David se va de la tierra de los sacerdotes, ¿y saben a dónde va? Va a la tierra de Gat. ¿Saben de quién era la tierra de Gat? Goliat era de Gat. Es decir, David huía a la tierra de los sacerdotes, fue a la tierra de sus propios enemigos para pedir ayuda. ¿Y saben cómo llega a la tierra de los enemigos? Llega haciéndose el loco, con la baba que se le cae, escribiendo en los muros. ¿Para qué? Para que lo dejen libre. Porque todos querían matar a David. David era un trofeo muy grande. Y él no sabía dónde ir, porque tenía que cuidarse de Saúl. Y en medio de esa situación, David escribe el Salmo 34. Y miren lo que dice, versículo 4 al 10. En medio de esa situación donde él no tenía dónde ir, donde estaba solo, él dice, busqué a Jehová y él me oyó. ¿Y qué dice? Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros... David estaba más solo, no tenía nada, no tenía para comer, donde estaba era un problema. ¿Y qué dice? Busqué a Jehová y él me oyó. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Versículo siguiente. ¿Este qué? Pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Y lo libró de qué? De sus enemigos. No dice de sus enemigos. De lo que producían esos enemigos. Y los libró de todas sus angustias. ¿Dice de alguna? No, de todas. ¿Dónde podemos encontrar que Dios nos libre de todas las angustias? En el Señor. Versículo siguiente. El ángel, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué más? Y ahí siempre sacaba algo de adentro. Gustad y ved. ¿Cuánto pueden decir acá con todo lo que está pasando este versículo de corazón? Mirá que David se fue a la tierra de los filisteos. Mirá que David no tenía nada para comer. Mirá que a David lo buscaba el rey. Mirá que a David lo dejó su propia familia. Mirá que a David donde iba había problemas. Su esposa mintió. ¿Y él qué dice? Quiero dejar algo escrito. Gusten y vean que Dios es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Yo cuando empecé a leer esto, y mirá lo que dice, mirá porque se pone mejor. Temed a Jehová, vosotros sus santos. ¿Cómo estaba David? Pues nada falta a los que le temen. Miren lo que dice el versículo siguiente, es tremendo. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún. Imagínate la figura, no tener nada para comer, huyendo y llegando a la tierra de los sacerdotes y que te digan, no hay pan, solo hay pan sagrado acá. Y que él diga, lo único que me falta es que no pueda comer el pan sagrado. Y él dice, gusten y vean, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que dice, los que se llenan, dice, no. ¿Qué dice ahí? Los que buscan a Jehová no tendrán falta. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos que para David había una sola cosa importante? ¿Cuál era?
Solo Dios. Y acá lo vuelve a decir. David era una bomba de tiempo, nadie quería estar con él. ¿Y dónde estaba él? Con Dios. Primera de Samuel 22. David huye de Gat, huye de ese lugar, de la tierra de los filisteos, de la tierra de los enemigos, y escribe el Salmo 52. Y quiero que lo lean conmigo, versículo 1, 8 y 9, en la NBI. Claro, porque cuando él se va de esa tierra, se va porque estaban los enemigos. Y él estaba en un tiempo de debilidad. Él no era el David de Goliat. Él no estaba en un momento fuerte, él estaba en un momento de debilidad. ¿Cuántos están en un momento de debilidad? Y él dice, ¿por qué te jactas? Le hablan sus enemigos. ¿Por qué te jactas de tu maldad, varón prepotente? Y miren lo que dice. En medio de esa situación donde él seguía huyendo, dice, el amor de Dios es constante. Chao. A nosotros se nos mete una piedrita en el zapato y ya estamos, ¿no? Yo veía a David y digo, Señor, dame esa fe. Y dice lo siguiente, versículo 8 y 9, dice, recuerden que David estaba mal. Y miren lo que dice David, pero yo soy como un frondoso olivo que florece en la casa de Dios. Yo confío en el gran amor de Dios eternamente y para siempre. En todo tiempo te alabaré por tus obras, en ti pondré mi esperanza, en presencia de tus fieles, porque tu nombre es bueno. ¿Qué dice él de él mismo? Versículo 8. ¿Qué dice él del mismo? Pero yo soy como un frondoso... Hermano, estaba mal David. Es como que diga, flaco, vos tenés que ir al psicólogo porque vos no estás viendo bien. Te está yendo todo mal y vos decís que sos un árbol frondoso. Vos tenés un problema. O vos tenés que ir a hablar con alguien, necesitas oración, porque un árbol frondoso, ¿qué necesita un árbol frondoso para dar más vida y para dar fruto? Estar plantado, ¿no? Y que en la tierra donde esté plantado, que sea buena tierra. Pero él no estaba plantado en ningún lugar, porque estaba huyendo de un lugar a otro. ¿En dónde estaba plantado David? No en esta tierra. David estaba plantado allá. Y como estaba plantado allá y se estaba aguantando todo lo que le pasaba porque confiaba en Dios, él decía de sí mismo, ¿cuántos pueden decir de uno mismo, pero yo soy como un frondoso árbol de olivo? ¿Vos te ves frondoso? Te pregunto. ¿O te ves seco? ¿O te ves mal? ¿O ves que todo sale mal? David estaba verdaderamente mal, pero había algo en él que yo quiero imitar y que quiero que como iglesia se los comparto para que imitemos. Es la fe que tuvo David. Él se veía distinto porque escuchaba que Dios decía algo distinto. Pero yo soy como un frondoso árbol. Quizá un amigo le decía, ¿qué tomaste, David? Dale. Está todo mal acá. ¿No te das cuenta que estamos huyendo, que no tenemos para comer, que no tenemos nada, que el rey nos está buscando? Y vos decís que sos un frondoso árbol. No, pero yo no soy un frondoso árbol en lo natural. Soy un frondoso árbol en lo espiritual. Y pronto, cuando dé fruto en lo espiritual, lo van a ver todos. Amén. David llega ¿a dónde después de eso? Llega a la cueva de Adulam. Y en la cueva de Adulam dice 1 Samuel 22, 1 y 2... Yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los afligidos. Esos eran los amigos de David. Todos los endeudados. Todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue ellos, jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Quiénes estaban con David? Es más, se puso peor la historia. Si vos lo analizás desde el punto de vista natural, estar con personas que están peores que vos te ponen peor. El tipo salió de un lugar, se fue a otro lugar, ¿y qué dice? Y se juntaron con él todos los afligidos. Y se me pegan todos, decía David. Yo necesitaba hermanos de oración, hermano. Podría haber dicho David, yo necesitaba hermanos que estén ayunando a mi lado.
¿Quiénes estaban con él? Los afligidos, los endeudados, los que estaban en amargura de espíritu. ¿Y qué empezó a pasar con David? Esto es lo lindo, porque de acá, de estos 400 hombres, salen los valientes de David. ¿Entendés? Salen los valientes de David. Dejaron de ser endeudados, dejaron de ser amargados, dejaron de estar afligidos. ¿Por qué? Porque David no ministraba en la iglesia, David ministraba en la cueva. Sacaba el arpa y empezaba. Salmos. Les hablaba o les compartía o veían en David que era un hombre que nunca dejaba de confiar en el Señor. Y empezaron a ver el respaldo. ¿Saben qué noticia recibió David en la cueva de Adulam? ¿Se acuerdan que estuvo en la tierra de los sacerdotes? ¿Se acuerdan de eso? En 1 Samuel 22 habla de que Doeg, el edomita, va y habla con Saúl y le dice: Saúl, ¿sabes a quién vi en la tierra de los sacerdotes? Lo vi a David, que estaba ahí. Ah, sí, ¿qué pasó? Contame, ¿y por qué me lo decís ahora? ¿Qué pasó, David? Doeg, ¿qué pasó? No, y estaba ahí, ¿y sabés qué? Y el sacerdote consultaba a Dios por David. Ah, sí, mándamelo a llamar. Va, lo llama, lo traen a Doeg a la presencia de Saúl. Saúl le pregunta: ¿es verdad que consultaste con ese hombre que no ama a Dios, que no ama al pueblo de Dios, que está en contra de nosotros? Toda mentira. ¿Por qué? ¿Saben qué pasa? Cuando una persona tiene envidia es imparable para el mal. Cuando una persona tiene celos, son celos amargos, diabólicos que hacen mal. Así estaba Saúl. Y cuando Saúl se da cuenta y le dice a este sacerdote lo malo que había hecho, agarró a todo su ejército y le dijo: quiero que lo maten a este sacerdote. ¿Y saben lo que hicieron los del ejército de Israel? No lo mataron. ¿Por qué no lo mataron? Porque no iban a ir en contra de los siervos de Dios. Nadie quería matar a esos hombres. Pero ¿quién estaba ahí? Doeg el edomita. ¿Sabés lo que hizo Doeg el edomita, que no era del pueblo de Dios? Lo mató al sacerdote. ¿Y sabés después lo que hizo Doeg el edomita? Fue a la tierra de los sacerdotes y mató a 85 sacerdotes. ¿Y sabés lo que hizo Doeg el edomita? Mató a los hijos de los sacerdotes, a los bebés, a las vacas. Lo dice ahí, lo pueden leer ustedes en 1 Samuel 22. Ahora escúchame, ¿cómo te sentirías si fueras David, que por tu culpa supuestamente mataron a todos los sacerdotes de una ciudad y a toda su familia? Dios conmigo no está. ¿O no? A mí me sale todo mal, campeón. Por mi culpa. Él estaba en la cueva de Adulam y viene uno de los hijos de los sacerdotes que logró escapar. Y le dice: David, no sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Doeg el edomita. Y ahí escribe otro salmo, David. El Salmo 142. Y miren lo que dice David. Estaba destruido David. Porque ya no le encontraba salida a la vida. Estaba mal. Y dice: busco a alguien que venga a ayudarme, pero nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. ¡Wow! ¿Cuántas veces dijimos eso? Estaba mal David, porque habían muerto un montón de gente. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo: no, este tenía un corazón diferente. Era como Messi, un tocado, pero para el Señor. Te ruego, dice, y digo: tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que yo quiero en la vida. ¿Y qué dice ahí? Oye mi clamor, porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes para mí. ¿Qué escribió en ese ambiente? Versículo el primero, por favor. Busco a alguien que me ayude y nadie me ayuda. A veces te sentiste así, que decís: ¿les importa un bledo lo que me pasa? Porque estás pasando por valle de sombra de muerte, ¿no? David
nuevamente tiene que escapar porque ya Saúl estaba muy cerca de él. Ya estaba muy cerca. Y todo lo que estaba haciendo Saúl, que estaba loco, ¿cómo va a matar a los sacerdotes? Pero cuando uno está mal, hace cualquier cosa, no le importa nada, no le importa a Dios nada. Y mató a los sacerdotes. Y esto a David lo iba carcomiendo interiormente y tenía que seguir huyendo. Y David se fue en pelea contra los filisteos, 1 Samuel 23, porque sigue la historia, para librar de los filisteos a un pueblo que se llamaba Keila. Había un pueblo que se llamaba Keila y David, donde iba, era un guerrero, imagínate, se sacaba todas las ganas con los enemigos. Eran sanguinarios, eran duros. Y estaba en Keila, y cuando los filisteos vinieron, él empieza a ayudar al pueblo de Keila, porque David donde estaba era de bendición. Los ayudó, los libró de los filisteos, y le consulta al Señor, porque estaba el hijo de un sacerdote, le consulta, le pide que le consulte, le dice, Señor, yo me tengo que ir de esta tierra, y le dijo, sí, te tenés que huir, tenés que irte de acá. Y él se queda intranquilo, lo pueden ver en 1 Samuel 23, y vuelve a consultar, ¿y por qué me tengo que ir? ¿Será que acá los de Keila, los que yo ayudé, me van a entregar con Saúl? ¿Me van a defraudar? ¿Me van a engañar? Y Dios le dice, sí, a los que vos ayudaste, te van a engañar. ¿Le puede pasar otra cosa más a este hombre? ¿Le puede pasar otra cosa más? Él fue de bendición, mató a todos a los filisteos, ¡pum! Dios le dio la victoria, la bendición estaba con él para la guerra, pero después le clavaban ¿qué? El talabarte. Y Dios le dice, sí, te van a entregar, te van a dejar. Y David vuelve a huir, pero ahora no puede huir a otro lugar que no sea ¿cuál? El desierto. ¿Qué hay en el desierto, hermano? ¿Qué hay en el desierto? Nada. No hay nada. Naturalmente no había nada. Entonces a él lo engañan. Tiene que huir ahora al desierto. Y en medio de ese desierto, miren lo que dice David en el Salmo capítulo 63, versículo 1 al 4. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. ¡Wow! Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. ¿Qué dice? En tierra seca y áridas, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Había algo que a David lo volvía loco y que verdaderamente lo entristecía y lo ponía mal. ¿Saben qué era? Que él no podía entrar al santuario, que él no podía estar en la casa de Dios. A él lo deprimía no estar con Dios, donde Dios se manifestaba. Versículo siguiente. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios. ¿Cuántos pueden alabar en el tiempo de dificultad? Son pocos, ¿eh? Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Versículos 7 y 8. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. ¿Qué dice? Tu diestra me ha sostenido. El tipo estaba en el desierto y seguía alabando, seguía adorando, seguía proclamando la palabra de Dios. Yo no entiendo. Dios estaba con él. Y por último, en el Salmo, en 1 Samuel 24, se entera Saúl que David está en el desierto. ¿Y con qué va? Con todo su ejército. Ya David no sabía dónde estar. Ya David no sabía dónde estar. Y David estaba escondido en una cueva, en un lugar que encontró en una cueva, porque estaban metidos ahí adentro. La cueva habrá sido muy grande, porque había como 400 personas con David. Y dice que Saúl entra para hacer sus necesidades. ¿Sí?
Y cuando entra para hacer sus necesidades se ve que tenía un vestido largo, ¿viste? Como, ¿viste las mujeres cuando se casan que tienen como una cola larga del vestido? Y sabe que Saúl tenía eso. Y cuando entra Saúl para hacer sus necesidades, le corren, se ve que los siervos le corren todo, lo dejan solo, y estaban todos los amigos, los endeudados, los afligidos, y le dicen: David, te llegó la hora. Dios puso a Saúl en tu mano, ¿por qué no lo matás? Ya está, y se terminó, ¿o no? Cualquiera de nosotros hubiese hecho eso. Dale, hacelo, mirá, Dios es Dios. Y dice que David, movido por eso, agarra un cuchillo y corta un pedacito de ese vestido. Y cuando lo corta, siente la presencia de Dios, siente que está haciendo algo mal. Y David deja que termine Saúl de hacer lo que tenía que hacer, y cuando Saúl sale le dice: Saúl, mi rey, mi siervo, mi señor. Y dice la palabra de Dios, que es muy fuerte, porque lo tienen que leer, hermano. Yo les cuento toda la historia así muy rápido para que ustedes lean, porque es hermoso. Dice que David, cuando le dice: Saúl, mi siervo, mi rey, mi señor, se arrodilla delante de Saúl y se arrodilla con la cabeza agachada. Es decir, indefenso de que estaba dispuesto a que lo mate. Y le empieza a decir: Dios te puso delante de mí para poder hacer cualquier cosa, pero yo no la hice, porque yo no quiero nada malo para tu vida. Y ahí Saúl se quebranta: hijo mío David, perdóname lo que te hice, lo que pasó. Y se va y después le agarra el chiflado igual. Sí. Y le dice en ese contexto, David, luego de que pasó eso y que le perdonó la vida, a Saúl escribe el Salmo 57. Miren lo que dice, y ya con esto vamos terminando, diría. Miren lo que escribe David luego de esa situación. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los... ¿Hasta dónde se iba a esconder? ¿Hasta cuándo? Hasta que pasen los quebrantos. Versículo siguiente. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me fortalece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Ese Selah, cuando ustedes ven Selah, es una pausa que está haciendo, y la escribe él, porque esa pausa puede ser de un día a otro, de 3 horas. Hasta ahí llega un relato que él escribe y hace una pausa. Y luego de esa pausa, él dice: Dios enviará su misericordia y su verdad. Versículo siguiente. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre todos los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra, sea la gloria tuya. ¿Qué vemos en esta historia? Vemos un hombre que huyó, un hombre que se quedó solo, un hombre que tuvo todo para retroceder, un hombre que tuvo todo para dejar la fe, pero vemos algo en él, que con esto termino, es que cuando más era atacado, más fe tenía. Que cuando más él era tentado a no alabar, a no adorar, más alababa y más adoraba. Y esto es una gran lección para nosotros, porque la historia sigue y podemos seguir hablando de todos los salmos que él escribió. No vimos la historia solamente desde el punto de vista de lo que relata la historia. Samuel es un relato de la historia puntual de David. Vimos cómo él lo vivió y cómo él lo sintió. Vimos la historia desde el lado de David, que a pesar de que nada le salía bien, él seguía adorando, seguía buscando a Dios, seguía creyendo en el Señor. Seguía sabiendo que Dios lo estaba quebrantando y él iba a soportar
hasta que Dios terminara la prueba con él y hasta que termine de formar su carácter. Porque todo lo que nos está pasando es importante para nosotros y es utilizado por Dios. No es que Dios lo crea, es utilizado por Dios para que seamos transformados en nuestro corazón. Y también Dios nos desafía que por medio de la fe y de la confianza y de la oración podemos ver la historia de una manera diferente. Como dijo él en el desierto, mi alma tiene sed de Dios. No dice tiene sed de agua. Mi alma tiene sed de Dios. Y esto es lo que tenemos que aprender. Y yo también, porque cuando lo vi dije, wow, por cuántas cosas me hago problemas, por cuántas cosas me aflijo, por cuántas cosas me quedo dejando de hacer lo que Dios quiere que haga. Y veo en este hombre la bendición de Dios en medio de la aflicción. Dios nos está llamando, nos está formando a tener intimidad con Él más profunda, a seguir confiando en Él, a no dejar de orar, a no dejar de tocar. Dice que David tocaba el arpa cuando Saúl estaba loco. Él nunca dejó de tocar, él nunca dejó de alabar. Y eso fue lo que lo ayudó a salir del desierto interior. Hay un desierto exterior y hay un desierto interior. Y hoy te animo, y me animo a mí mismo, como dice, y para con esto termino, decía el predicador y no terminaba más, el último versículo, el Salmo 25, porque arrancamos con ese salmo, con esa fe que David tuvo. Y después vimos toda la historia, cómo él mantuvo la fe. Y dice, redímeme, oh Dios, el que habla del versículo 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. David tenía algo muy en claro, y que Dios estaba con él y no iba a ser confundido, y que Dios lo iba a bendecir y ayudar. Eso es lo que tenemos que hoy, porque lo vemos, si lo hizo con David, lo va a hacer con nosotros. Todo está siendo utilizado para el bien, no solamente tuyo, sino del propósito que Dios tiene con vos. El propósito. Te van a engañar como lo engañaron. Te van a dejar, te van a culpar, te vas a sentir afligido, triste, angustiado, porque otros te dejaron, porque cometiste malas decisiones. Pero aún y así, Dios va a seguir estando con vos. Como dijo David, en un momento al final, ustedes saben que, no les quiero, pero la historia es tan rica, porque en un momento David se vuelve a encontrar con Jonatán, y cuando se encuentran por última vez, porque ya no lo ve más a Jonatán, porque después muere Jonatán y Saúl, dice que la última vez se encuentran, se abrazan, se besan, y dice que Jonatán lloró, pero dice un versículo siguiente, dice, y David lloró mucho más. ¿Por qué lloró mucho más? Porque él no sabía lo que le estaba pasando. Y él no necesitaba saber lo que le estaba pasando. Él ya sabía que con Dios todo lo podía. Y eso es lo que hoy quiero que sepas vos. Seguramente te estás preguntando por qué, para qué. Te sentís como David, pero sigamos confiando porque Dios sigue estando con nosotros. Y todavía la historia no terminó. Todavía Dios sigue obrando y te va a mostrar su favor y su victoria. Amén. Vamos a orar para concluir.